Hoy tenemos con nosotros a Alba García, actual coordinadora de la formación política Sumar Mugimendua, que revalidó su liderazgo el pasado 30 de noviembre en la Asamblea Nacional del partido. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto y especialista en Intervención Psicosocial, por lo que conoce de cerca el sistema sanitario. En esta entrevista de redacción médica abordaremos cuáles son las líneas generales en materia sanitaria de Sumar en Euskadi y realizaremos un análisis del Servicio Vasco de Salud. También reflexionaremos sobre la situación de la enfermería y de los profesionales sanitarios en Osakidetza, así como sobre la de los MIR. Además, profundizaremos en las medidas puestas en marcha por el Departamento de Salud de la región, aparte de conocer cuáles son las expectativas del partido de cara a las próximas elecciones autonómicas. Bienvenida, Alba, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotras. Bueno, tengo un poco tomada la voz porque estoy con gripazo, así que espero no tener que apagar esto de repente. Nada, no te preocupes. La primera pregunta que te quería hacer era ¿cómo encaras esta nueva etapa como coordinadora de Sumar en Euskadi? Bueno, pues de la misma manera que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Con ganas de seguir trabajando, muy contenta por todo el proceso de la Asamblea y cómo se ha desarrollado en Euskadi, ¿no? Han sido unos meses de trabajo, de pensamiento colectivo entre todas y todos, y yo creo que, bueno, que esto tuvo su fruto en esa Asamblea que celebramos, donde pudimos debatir, ¿no?, nuestros documentos político, organizativo y ético. Y con ganas de seguir trabajando, de seguir trabajando con toda la gente que formamos la Coordinadora Nacional, que son personas, bueno, pues cada una con sus saberes y con lo que va a aportar y con ganas de seguir trabajando y de seguir haciendo política progresista en Euskadi. ¿Y cuáles serán las líneas generales en materia sanitaria de la formación? Bueno, nosotras no vamos a decir nada nuevo en este tema que no hayamos dicho ya y que sea nuestro mantra, ¿no? Que tiene que ver con garantizar la defensa de la sanidad pública. Y tenemos que ser, bueno, muy incisivas en esto porque la sanidad pública tiene que ser defendida y tiene que ser garantizada. Y estamos ahora mismo en un momento con un gobierno que no está garantizando eso porque se empeña en desmantelarla y en beneficiar, en este caso, a la sanidad privada, ¿no? También estamos en un momento complejo en el que recientemente hemos conocido cómo la anterior consejera de Sanidad da el salto a la empresa privada, ¿no?, a una clínica privada, y creemos que esto es de enorme gravedad y es un síntoma más de cómo entiende este gobierno la sanidad. Y entonces, ¿cuál dirías que es la situación actual de Osakidetza? Bueno, yo creo que la situación a estas alturas ya no se le escapa a nadie cuál es la situación, ¿no? Vivimos un momento en el que no se está dando un servicio a las personas óptimo y tampoco se están garantizando, por otra parte, los derechos de las personas trabajadoras, ¿no? Desde las personas que trabajan en la limpieza, en la cocina y en las ambulancias, que son sectores de la sanidad pública que están privatizados, con lo que eso conlleva, a la atención que se da a la gente que está sufriendo listas de espera, está sufriendo que cierren su PAC, está sufriendo que la atención primaria está como está, ¿no? Entonces yo creo que esto no se le escapa a nadie. Consideramos que la situación tiene que ver con una falta de inversión, que es decir, que no estamos invirtiendo. Siempre se les ha llenado la boca a este gobierno, ¿no?, con el tema del gasto público en el gasto público sanitario en Euskadi, pero no es mucho más elevado que la media y, por supuesto, se queda atrás si nos comparamos con países como Francia, ¿no? Entonces creemos que la situación actual de Osakidetza no es casual y es consecuencia de años de políticas neoliberales que han primado el beneficio de terceros, en este caso muchas veces de clínicas privadas y empresas privadas, en lugar de garantizar un derecho fundamental, ¿no? Siendo un poco más concretos, uno de los problemas más comentados del Sistema Nacional de Salud es ese déficit de profesionales sanitarios, ¿no? ¿Qué medidas propondría Sumar para acabar con ello? En primer lugar, tenemos que decir que es muy ridículo y es tremendo y es una cosa además que cabrea soberanamente a las profesionales del sector, porque es ridículo que se estén resolviendo OPEs
de años atrás, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, hay que realizar OPEs que sean capaces de cubrir las necesidades que tenemos y Euskadi y su sistema público de salud tiene un déficit de profesionales que no se va a saldar mientras la comunidad autónoma vasca tarde años en finalizar este proceso de OPEs, por un lado, ¿no? Y por otro lado, tenemos que también tener en cuenta cómo son los contratos de trabajo al personal sanitario en este caso, ¿no? Osakidetza sigue ofreciendo contratos por días, por semanas, por meses, a profesionales que van moviendo de un sitio a otro para tapar agujeros. ¿Y qué trabajador quiere optar a algo así, ¿no? Yo creo que se tienen que ofrecer contratos largos al personal sanitario. Y bueno, y por supuesto, tenemos que seguir garantizando también que los profesionales de la sanidad pública se queden en la sanidad pública, no tengan la necesidad de complementar trabajando fuera, ¿no? Y hablando de que se queden, ¿no? Esos médicos internos residentes, ¿cómo consideras que Euskadi es una comunidad que fideliza bien a sus MIR? Bueno, de momentos también tenemos que ver cómo se ejecutan los planes que están anunciados, ¿no? Porque parece obvio, que es algo que sucede, ¿no? Que a los MIR parece obvio que se les cuida, pero no es así, ¿no? También hay que ofrecerles contratos estables. El personal que estamos formando es quien conoce cómo funciona nuestro sistema, ¿no? Y son ellas y ellos los que están sosteniéndolo muchas veces, y hay que ofrecerles mejoras en sus condiciones de trabajo y, por supuesto, estabilización en sus puestos de trabajo. Y una de las medidas que ha puesto en marcha el gobierno vasco es ese famoso pacto vasco, ¿no? de salud, que supongo que conocerás desde tu punto de vista. Sí, bueno, a ver, nosotras... Sí, perdona que te he ¿Afectará perdido. exclusivamente a Osakidetza esta medida? Bueno, yo creo que no podemos hacer esa afirmación. Nosotras estamos en ese pacto porque, lo hemos dicho desde el principio, nuestra manera de hacer oposición es una manera constructiva y responsable, y allá donde nos inviten a estar estaremos dando nuestro punto de vista, porque además somos muy conscientes desde Sumar que somos nosotras quienes vamos a garantizar la defensa de la sanidad pública en este caso, ¿no? Y pongo énfasis en la palabra pública. Aún no hay ningún pacto firmado, nosotras seguimos en esa mesa, pero ahora bien, somos conscientes de que se están dando grandes carencias en este espacio. Por una parte, ¿quién está en esa mesa? ¿No? Hay muchas organizaciones que no están en la mesa del Pacto de Salud, por ejemplo, organizaciones como las OPA, ¿no? Que son unas organizaciones ciudadanas en defensa de la sanidad pública. Tampoco están algunos sindicatos, y nos parece importante que la sociedad civil esté representada, ¿no? Y luego también la metodología deja mucho que desear. Quienes participamos en la mesa hemos ido añadiendo propuestas al consejero, ¿no? Pero tampoco pensamos que haya habido debates de fondo de los problemas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos que mantenemos nuestra participación en este espacio, pero a nadie se le escapa que nuestros modelos de entender la sanidad pública con el gobierno pues son muy distintos, ¿no? Y nosotras planteamos un horizonte de privatización cero y planteamos un cuidado y mejora de las condiciones de trabajo de las trabajadoras, y bueno, desde luego el gobierno no está ahí. Y hablabas antes de la anterior consejera de Salud de País Vasco. ¿Crees que ha habido un cambio significativo en el departamento después de la llegada de Alberto Martínez? Bueno, yo creo que no. O sea, al final, evidentemente hay un cambio que tiene que ver con la cosmética, ¿no? Con las caras, pero muchas veces los cambios que necesita Osakidetza, ¿no? Sin ir al personalismo del actual consejero, ¿no? O sea, no es una cuestión de a quién pongan ahí. Hay unos problemas, como te decía, de fondo que no se solucionan poniendo parches ¿no? o cambiando una cara. Se solucionan atajando de raíz ciertos problemas y ciertos planteamientos estructurales, ¿no? Como tiene que ver, por ejemplo, con la atención primaria, ¿no? Que es un tema que los profesionales de la sanidad lo han dicho, ¿no? Como no cambiemos la manera de entender la atención primaria y de invertir recursos, vamos a seguir así, ¿no? Entonces, hay cambios estructurales que, aunque maquillemos o pongamos otra cara, si no los tomamos en serio de raíz, no van a cambiar. Y volviendo un poco a la situación de Osakidetza, salió hace poco en un informe que Euskadi era la segunda comunidad con la ratio más alta de enfermeras por persona en España. ¿Se están haciendo bien las cosas en este sentido?
Bueno, yo no, o sea, creo que hablar de datos o sea, es un poco, no sé cómo decirlo, o sea, se pueden hacer lecturas muy diversas, ¿no? Es como cuando decimos, Euskadi dedica, como te decía antes la cifra, ¿no? Dedica un porcentaje altísimo en sanidad pública, ya, pero bueno, en comparación con otras cosas o con otros países de Europa, no, si hablamos del PIB, por ejemplo, creo que estamos en un 7,2 y Francia en un 10,8, creo que era 10,3. No estamos tan altos, ¿no? Pues esto lo mismo, o sea, que haya más enfermeras que en el resto del Estado no implica que nuestra situación sea maravillosa. Habrá que ver qué condiciones de trabajo tienen las enfermeras, como te decía, ¿no? Cómo están sus puestos de trabajo, si ha habido estabilizaciones de puestos de trabajo, si hay gente que está precaria saltando de un lugar a otro, con qué volúmenes de curro y con qué cargas, ¿no? También, si hablamos de las especialidades de enfermería, como puede ser las matronas, hace unos meses nos reunimos con las matronas en Euskadi, con diferentes sindicatos y matronas de diferentes lugares de trabajo, atención hospitalaria y también de los ambulatorios, y nos explicaban la situación que es bastante terrible, ¿no? De cómo están de cargas de trabajo, a cuántas mujeres tienen que atender a lo largo de su vida y solo se pueden estar atendiendo a las personas que están en procesos de embarazo, pero a las que están en los momentos de menopausia no. Bueno, creo que es un sector muy precarizado en el que se recorta muchísimo y no creo ni que estemos, vamos, ni de lejos en un, bueno, digamos, en un lugar óptimo, por mucho que seamos un lugar en el que haya más enfermeras que en otros. No creo que eso sea, que autocomplacernos sea beneficioso. Y hablando un poco de ratios también, como psicóloga que eres, ¿consideras que habría que fijar una ratio de psicólogos a nivel nacional, en Euskadi en sí? Sí, o sea, yo este tema es un tema que me preocupa mucho porque además, como bien dices, por mi formación, pero también me preocupa mucho cómo entendemos la salud mental, ¿no? Yo creo que, claro que hay que aumentar la ratio. De hecho, bueno, cualquier persona que haya querido hacer un proceso terapéutico a través de la sanidad pública sabe de lo que estoy hablando, ¿no? No hay suficientes profesionales, las cargas laborales que tienen son terribles, muchas veces bueno, situaciones que se pudieran solucionar de otras formas tienden a la medicación ¿no? y a otro tipo de resolución del malestar. Y creo que esto tiene que ver también con cómo entendemos el sistema de, ¿no? La sanidad pública, cómo entendemos el concepto de salud. Bueno, aquí podríamos hablar mucho, ¿no? De la salud comunitaria, de todas las variables psicosociales que impactan en la salud mental y que evidentemente vivimos en una sociedad que por desgracia está muy malita, ¿no? En la que están cada vez más aflorando malestares que tienen que ver con esos determinantes psicosociales que te decía. Y como no pongamos, como sigamos poniéndole parches, tampoco creo que aumentar la ratio sea la única solución. Creo que tiene que ser una cosa integral, que pudiéramos abordarlo desde la atención primaria también, ¿no? Y ver un poco por dónde están transitando las personas para tener que pedir una ayuda psicológica, ¿no? Pero desde luego a día de hoy la sanidad pública no garantiza que las personas podamos cuidar también la salud mental. Y hace poco, un poco desde una perspectiva nacional, bueno, se publicó ese borrador de estatuto marco, ¿no? Que está siendo bastante comentado en el ámbito sanitario. ¿Cómo crees que se debería gestionar esa exclusividad que plantea Mónica García, ministra? A ver, esto es un tema que es muy controvertido dentro del sector, ¿no? Y yo estoy segura de que, bueno, que es un tema que va a traer mucha cola, pero creo que no tenemos que perder digamos, el horizonte, ¿no? O hacia dónde queremos caminar, ¿no? Nosotras, como fuerza progresista que defiende la sanidad pública a ultranza, eh, no podemos sostener que haya gente que esté trabajando en la privada y en la pública. Y muchas veces además sucede esto porque está la precarización en la pública, que hay gente bueno, que acude a la privada como medio de poder, pues eso, tener un extra, ¿no? Y esto no se puede sostener. Lo que tenemos que hacer es garantizar que la sanidad pública cuida a sus profesionales, que la sanidad pública paga a los profesionales, cuida sus condiciones laborales, cuida las cargas de trabajo, para que nadie tenga que recurrir a la sanidad privada. Y, por supuesto, insistir también, ¿no? En cargos de responsabilidad hay una incompatibilidad, ¿no? Clara con trabajar en un lado y en otro. Y hablando un poco de futuro, ¿qué expectativas tenéis respecto a las próximas elecciones autonómicas? ¿Cuál será pues un poco la hoja de ruta con la que intentaréis convencer a los ciudadanos vascos?
Bueno, yo creo que todavía nos queda un rato para las próximas autonómicas porque, como quien dice, acaba de arrancar la legislatura. De hecho, no llevamos ni un año de legislatura, así que nuestra cabeza está ahora bueno, en proponer a este gobierno iniciativas que merezcan la pena para mejorar la vida de la gente, para defender la sanidad pública, la educación pública, la mejora de la vida de todas. Y en ese sentido tenemos la cabeza y el alma puesta en eso. Pues muchísimas gracias por atendernos, Alba. Gracias, Y ha sido un placer tener en Relación Médica. gracias a vosotras, Agur.